empezamos. Bienvenidos a Pequeñas Islas de Miércoles, el programa de entrevistas de La Encerrona, y vamos a empezar muy rápido con el señor Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. ¿Dónde está usted ahora? Estoy en una comunidad al interior de la provincia de Chota, a 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y está Este es haciendo, mi está lugar de haciendo origen, campaña? donde acá no hay conexión. ¿Está haciendo campaña allí? Sí, visitando. En la tarde de ayer estuvimos en mi propia comunidad con mis hermanos ronderos, mis padres de familia. Ellos se sienten muy motivados y hemos estado el día de ayer acá. Por la inclemencia del tiempo, estamos dándonos un espacio para conversar en este momento. Un abrazo a la distancia a todos nuestros compatriotas. Bueno, muchas gracias por presentarse a la entrevista. Y yo quería que me cuente primero quién es usted, porque entenderá que entre 23 candidatos, creo que usted es uno de los menos conocidos. Refrésquele un poco la memoria a la gente que de pronto no lo termina de ubicar. Bueno, gracias. Yo soy un profesor, soy una persona del campo, de origen de una familia muy humilde. Soy el tercero de 9 hermanos, ¿no? Mis padres son iletrados. Ellos no conocieron la escuela. Y vivo en este lugar, en Puña, en Tacabamba, en la provincia de Chota, región Cajamarca. Docente de profesión, soy profesor de educación primaria. Y en el 2017 enarbolamos una lucha para salir a las calles juntamente con el Magisterio Nacional a reclamar un derecho constitucional, el derecho a la educación peruana, ¿no? Y es así como nosotros, no solamente en el seno del magisterio, hemos venido bregando por nuestros derechos, sino también en este espacio social muy importante que son las rondas campesinas del Perú. Vivo en el seno de la provincia de Chota, donde este espacio social, esta organización muy sana, ha contribuido con la pacificación del país muchísimo tiempo. Acá, por ejemplo, en el seno del pueblo, las rondas campesinas consideran que robarse un manojo de hierba con robar una vaca, ambos son delitos. Entonces, acá no hay presencia, por ejemplo, de la delincuencia. Todos trabajamos, todos nos ayudamos y todos asumimos un trabajo, pero vemos de que cuando no hay presencia del Estado y en esta coyuntura, no solamente el magisterio, sino en otras organizaciones del Perú, han tenido a bien coordinar o conversar, y también paralelo a ello hemos visto de cómo es que este partido provinciano de Perú Libre nos ha dado la oportunidad y hemos encontrado muchísimas coincidencias con su ideario. Es que por eso hemos decidido participar en estas elecciones presidenciales ante tanta desigualdad. Y usted en el 2017 se hizo conocido cuando lideró, como usted acaba de recordar, esta manifestación, este paro, esta huelga magisterial. ¿Qué se logró en esa huelga magisterial? La crisis de la educación peruana, ¿no? Se ha destapado todo el problema de cómo es que el Estado ha abandonado al pueblo y no le reconoce a la educación como un derecho. Sí, mi pregunta concreta es, ¿qué se logró en esa huelga? Bueno, primero desenmascarar el olvido del Estado ante el sector educación. Por ejemplo, el bajísimo presupuesto. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, es ver de que se deje de implementar los programas de intervención académica a los maestros, se les aumente, por ejemplo, la remuneración a nuestros maestros, haya una preocupación, un presupuesto real, por ejemplo, al sector educación para mejorar la infraestructura educativa, su alimentación a nuestros estudiantes, ¿no? Y seguimos nosotros luchando porque no se ha logrado hasta el final lo concreto. Se arrancó una resolución ministerial, la 470, en agosto del año 2017, firmado por el propio gobierno, que seguimos esperando de que se implemente y se ejecute. Por ejemplo, que se le dote el presupuesto al sector de educación mínimamente al 6%, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, yo he hablado con algunos maestros y ellos me dicen, bueno, el señor Castillo lideró esta huelga, pero esa huelga no sirvió para nada, porque finalmente no hubo ningún acta firmada por el señor Castillo como líder de los maestros, de un sector de los maestros, ¿no? Que es el que hizo la huelga, y al final se paralizaron las clases, se llevó la situación a un punto extremo y no se arregló nada.
Lo que pasa es que nosotros, en diferencia a Patria Roja, que conviven, se han casado civil y religioso con la corrupción, con diferentes gobiernos, ellos esperaban que saquemos un documento diciéndole, ¿sabe qué? Regresa a tu aula, regresa a trabajar y ahí vamos a seguir conversando, vamos a seguir llevando tu plataforma de lucha. Nosotros no nos hemos ido para sentarnos, tomarnos un café o en todo caso simplemente firmar un papel. Nosotros lo que no hemos podido firmar porque nuestra plataforma de lucha es llevar las necesidades no solamente al ministro, sino al Congreso de la República, llevar al propio gobierno, a la PCM, y el documento que querían firmar es que simplemente regresemos a las aulas y luego continuar con alguna tratativa en la mesa, ¿no? Pero, y entonces no se firmó nada. No se firmó porque no se hacía eco con nuestras exigencias. O sea, nosotros lo que queremos es una respuesta real, concreta, que se diga, sabe que este es el monto para el sector de educación. Así se tiene que ver la capacitación, su evaluación de los maestros, arrancar, por ejemplo, un verdadero presupuesto para ver el problema de la anemia de nuestros niños, la alimentación de nuestros estudiantes, el problema grande de la infraestructura. Es decir, la lucha, nuestra reivindicación no se termina y no se arranca simplemente con una huelga. La lucha sigue, seguimos en pie de lucha, ¿no? Lo digo porque es parte de una reivindicación. Claro, lo digo porque en general una marcha, una manifestación suele tener algunos objetivos, ¿no? Y se mide su éxito en función a si se logran esos objetivos. Por ejemplo, las marchas que hubo en noviembre, su objetivo era, pues, que caiga Merino y cayó Merino. Fueron exitosas. Usted en esas marchas, por cierto, de noviembre, ¿dónde estuvo? Bueno, nosotros hemos estado movilizándonos y solidarizándonos también. Estuvimos en el centro y el sur, en el norte del país, también socializando este problema, no solamente el problema de la marcha de los hermanos agricultores, sino también el problema ambiental, ¿no? Que vemos cómo es que se está también ignorando. Pero eso fue durante la presidencia breve de Merino, ¿sí? No, hemos estado en forma sincronizada también con diferentes organizaciones por diferentes espacios del país, ¿no? Con nuestros dirigentes, con organizaciones sindicales, populares, ¿no? Y también con nuestros estudiantes también. Yo sigo al frente de mi institución educativa, ¿no? Trabajando con esta fracasada estrategia de aprendo en casa, trabajo remoto, ¿no? Pero mi pregunta es, digamos, su postura frente a la vacancia. ¿Usted protestó contra esta situación? A ver, nosotros tenemos claras las cosas, ¿no? Alguno dice, ¿estás de acuerdo con la vacancia? No, la vacancia fue un golpe de Estado. Nosotros como pueblo vemos de que cuando los de arriba, que están enmarcados en este sistema, que conducen los destinos del país, se ven friccionados sus intereses, no se sacan los ojos entre ellos, y una vez que se resuelve, ¿qué cosa hay para el pueblo? No hay nada. Entonces, nosotros lo que hemos visto es enraizar siempre esta causa, lo que el pueblo dice, ¿no? Ahora, ¿qué hay? Se ha ido y el que se ha quedado, ¿qué está haciendo para el pueblo? ¿No? Entonces, lo que se está haciendo es una lucha para que se revierta toda esta situación desde abajo, desde el pueblo. Nuestra gesta es permanentemente, las 24 horas del día, con diferentes organizaciones junto al pueblo, es que se tiene que cambiar esta constitución, que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para que los grandes problemas del Perú se agenden inmediatamente, que participe nuestros hermanos ambulantes, que participen los maestros, las organizaciones, ¿no? Imagínense esta reyerta que nuevamente han tomado las calles. ¿Por qué? Cualquier gobierno que venga, cualquier gobierno que bajo esta constitución política va a ser el mismo resultado. ¿Qué cambiaría entonces? ¿Por qué cambiar la Constitución? ¿Qué es lo que usted quiere cambiar en la Constitución? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que siempre ha habido nuevas constituciones, y en las constituciones que se han dado jamás se han agendado los grandes problemas pues, del país, ¿no? El problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la agricultura. Dígame qué gobierno se ha acordado, por ejemplo, de este agricultor, que es el agricultor que para la olla, que pone los manteles. Sí, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es la Constitución. O sea, ¿por qué cambiar la Constitución? Hay que cambiarla porque no está contemplada. Es una constitución que se ha hecho a la medida del peso y talla de lo de arriba, de los ricos, de los millonarios, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros por ejemplo, ¿qué parte de la constitución está hecha para los millonarios?
Bueno, a ver, primeramente, por ejemplo, en el artículo 62, bajo los contratos leyes, que estructura, por ejemplo, de que el gobierno se sienta con las grandes transnacionales, las grandes empresas, ¿no? Y si lo hace así, en consultamente, por ejemplo, con las grandes mayorías, ¿no? Cuando esta constitución se ha hecho pensando en que hay que darle beneficio, por ejemplo, a estas empresas, y el Ujú. pueblo es el perjudicado. Entonces, esta nueva constitución, la primera constitución del pueblo que se tiene que gestar, se tiene que hacer con participación abierta a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Que en esta Asamblea Nacional Constituyente tenga sus representantes y se lleve a la Constitución, por ejemplo, el clamor del sector salud, de nuestros agricultores, de los ambulantes, de los trabajadores, de los desempleados, ¿no? Ajá, pero eso, o sea, ¿en qué cambiaría la situación? Digamos, ¿qué se pone en la Constitución para cambiar la situación de los maestros o de los desempleados? ¿Qué es lo que uno pone en la Constitución para cambiar su vida? Bueno, la que la tiene que poner es llevar sus grandes necesidades, sus grandes exigencias, cada uno de los sectores, a esta Asamblea Nacional Constituyente. Y sea la Ujú. Asamblea Nacional Constituyente totalmente representativa de propias organizaciones, de los de abajo, de los del pueblo. Entonces, que esto se geste y se vea plasmado, no se trata de poner muchísima letra, muchísimos guiones. Yo creo que concretamente se tiene que hacer en función a las grandes necesidades del país, no que tengan espacio concreto, por ejemplo, nuestras empresas nacionales, los microempresarios, la juventud, ¿no? Plantear, por ejemplo, de que la educación ya deje de ser un servicio, sino que sea un derecho. Igualmente la salud, que se contemple, por ejemplo, cómo no retribuir y no estructurar, por ejemplo, que la grande necesidad del país para solventar, para salir del hambre y de la miseria, se tiene que priorizar la agricultura en el Perú. Claro, pero la salud y la educación en la Constitución actual son derechos. En la práctica no. Claro, por eso le digo, o sea, si usted quiere cambiar la Constitución, se puede poner muchas cosas, pero eso cómo se traduce en la realidad. Por eso ya, Digamos que en la Constitución actual ya pasa eso, ¿no? sí, pero desgraciadamente contemplan un derecho, pero en la práctica no se dan. O sea, lo que se tiene que hacer, si se contempla, usted entenderá, por ejemplo, que en la Constitución política, en el canto a la educación, no lo contempla como un derecho, la contempla como un servicio esencial. No, Así lo dice, así lo pero estipula. dice un derecho de la educación, está ahí la No, educación, no, el no, no. artículo 2 de la Constitución. No, la está contemplando simplemente como un derecho, un derecho esencial, no la contempla como un servicio, no la contempla como un derecho. Por eso es que nosotros, y la misma Ley General de Educación también la contempla, igual. No lo está contemplando como un derecho. Por eso es que hoy en día se cachonea, se trafica pues, con la educación, ¿no? Por ejemplo, este problema de esta línea entre educación privada, educación pública. Claro. Un claro concreto, mi estimado, un ejemplo concreto, mi estimado Marco. Ujú. Yo, por ejemplo, yo matriculo en el primer grado 20 estudiantes. Estos 20 estudiantes no terminan la primaria, terminan un promedio de 16 alumnos. De los 16 alumnos, los 16 pasan a secundaria, pero los 16 tampoco terminan. 13 alumnos terminan, 13 o 12 alumnos. De esos 12 alumnos ingresan, por ejemplo, van 4 o 5 estudiantes a la academia, y de estos 5 que van a la academia pueden ingresar 2 o 3 a la universidad. De estos 2 que van a la universidad, uno de 20 alumnos que tuve, sale un estudiante con su título en la mano, un título que le da el Estado a nombre de la nación, y sale a mendigar un trabajo, ¿no? De un alumno que tuve, de los 20 que tuve, tan solo un alumno. Y dígame, y los 19, y de los 20 que tenía solamente un alumno, ¿dónde quedaron el resto? ¿Acaso no abandonan su familia, no abandonan su casa, no abandonan su sangre, no abandonan su idiosincrasia, su cultura, y se van a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza? ¿Acaso no ingresan, por ejemplo, a formar parte de estas lacras sociales? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el derecho a la educación? ¿Dónde está el derecho a la salud? Entonces, por eso es que este trabajo es nuestra exigencia, es priorizar como derechos a la educación, a la salud. Mire cómo está la salud. ¿Y cómo cambia Entonces, la Constitución usted? O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual usted plantea que se cambie la Constitución? bueno, hacer una convocatoria primero, llevar a cabo, por ejemplo, un referéndum, ¿no? A Ujú. nivel nacional, de que ese referéndum primero consultarle al pueblo si está uno de acuerdo que se cambie esta Constitución, ¿no? Tiene que hacerse juntamente con el Ok, pueblo. y si la gente dice que Respetando, sí, ¿cuál es respetando el ese siguiente paso? resultado,
Si el resultado de los compatriotas, de nuestros hermanos peruanos, es favorable, inmediatamente se convocará a constituir la Asamblea Nacional Constituyente que geste esta nueva constitución del pueblo. ¿Quién ingresa a esta asamblea? Porque los actuales partidos... Ahí está nuestra gran diferencia. Muchas veces se han gestado nuevas constituciones y ya los partidos han dicho, no, tú ingresas, tú vas a seguir representando a salud, vas a representar a la juventud, o sea, desde arriba, igual que este Estado, que te pone un ministro improvisado. Claro. Por eso, ¿cómo se hace entonces? ¿Cuál plantea usted? Llamar a las organizaciones, llamar a los gremios, llamar a todas las organizaciones populares, sindicales, para que ellos encaminen en todo caso una convocatoria abierta para que ellos conduzcan, en todo caso designen su representante para que sean parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted, cuando lideró, regresamos un ratito a la marcha esta que lo lanzó a la notoriedad a usted, porque a usted también, como a tantos peruanos, lo han terruqueado. Entonces dijeron que usted era parte de Movadef, que estaba con Sendero Luminoso, y hasta donde yo tengo entendido eso no es cierto, pero sí es cierto que algunos gremios educativos vinculados a Movadef y en fin a una serie de grupos radicales lo estuvieron apoyando a usted. Bueno, usted sabe que el gremio, más que todo de la magisterio y otras organizaciones, pues, son muy amplios, ¿no? Y nosotros cuando tenemos una agenda no estamos buscando quién es quién en el interior de la organización. Y si es que lo hay o lo hubiera, para eso pues está la autoridad, para eso está el Estado, ¿no? Entonces, siempre nos han hecho eso. Por ejemplo, cada vez que nosotros hemos salido, no, es extremista, su plataforma de lucha es incongruente con lo del gobierno, con el lineamiento del mismo Estado. Entonces, siempre van a ver... ¿Pero usted no le hace ascos a nadie, entonces? ¿Usted acepta la ayuda de básicamente quien sea? No. Tampoco. Nosotros acá deslindamos abiertamente, ¿no?, con algunas facciones de carácter extremistas y radicales, porque nosotros como maestros, más que todo, creemos que el Perú se tiene que encaminar en el marco de la democracia, educándolo a nuestra juventud, educándolo a la sociedad, educándolo, por ejemplo, a nuestras futuras generaciones, respetando, por ejemplo, los usos y costumbres de cada pueblo, su cultura. Pero específicamente... Entonces, es importante de que si aprovechan algunos espacios, algunos que tienen pensamiento, en todo caso, radicales y quieren inducirse o quieren entrar a las organizaciones para querer de alguna forma quebrar este escenario, este no es el espacio. Nosotros rechazamos rotundamente, ¿no? Pero digamos que algunos podrían decir que su segundo candidato a vicepresidente, el señor Vladimir Cerrón, es un radical, ¿no? Después de todo es un señor que ha sido acusado no por la derecha, sino por otra gente de izquierda, de xenofóbico, de machista, de homofóbico, sin mencionar que ha sido condenado por algunos delitos como negociación incompatible, aprovechamiento del cargo cuando era gobernador de Junín. Bueno, como persona, yo no puedo juzgarla. Como persona puede tener algún sentimiento, pensamiento personal, pero acá estamos... Pero hace un rato, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Movadef, usted me decía, bueno, que se encargue el Estado de ellos. El Estado, por ejemplo, se encargó de Vladimir Cerrón y lo condenó a 4 años. Y ahora es su vicepresidente. Claro, pero nosotros hemos sido claros en esto. Si nosotros vemos de que también, así sea vicepresidente, empezando por mí mismo, si el Estado ve, por ejemplo, de que tenemos una tendencia de otra forma, es la sociedad la que nos tiene que juzgar, pero acá estamos hablando de que para llevar a cabo, llevar que nos acompañe como vicepresidente, no la ha designado Pedro Castillo, la ha designado el mismo partido. Ha habido ahí todo un trabajo a la cual teníamos que respetar como organización partidaria. Ahora, me da la impresión que usted no está muy cómodo entonces con el señor Cerrón acompañándolo. El pecado personal que cometa una u otra persona ante un escenario político, ya tendremos que deslindarle abiertamente también en cualquier momento. Entonces, creemos importante de que si hay alguna respuesta que el Perú, su entorno no se siente bien, es el mismo doctor Vladimir Cerrón el que tiene que dar una explicación.
el que tiene que aclarar esas cosas, ¿no? Sí, pero digamos que si usted lo está llevando como... Y ha visto cómo es la política en el Perú. Uno elige a un presidente y el segundo vicepresidente termina en el cargo porque van cayendo, los van tumbando a los que vienen antes, ¿no? Entonces, si usted llega a la presidencia, pues cabe la posibilidad de que el señor Cerrón termine de presidente. Entonces sería responsabilidad de usted, ¿no? Entonces, es llevar a alguien condenado que ya ha sido una autoridad, lo han condenado por aprovechar su cargo, pues no parece muy responsable, ¿no? Bueno, sería una responsabilidad no solamente como parte de la plancha presidencial, sino también del mismo partido. Pero creemos importante de que esto, con las observaciones que se está haciendo, con la que me acaba de hacer, tenemos que trasladarla pues al pueblo. Es el pueblo el que tiene que asumir, en todo caso, por eso estamos en una elección. Pero más allá de eso, nosotros hemos sido claros con el mismo doctor Vladimir de que si hay que corregir algunas cosas, se lo tiene que corregir, porque no se puede llevar una postura de carácter personal ya para tener una representación y una responsabilidad ante el país. Ya, por ejemplo, le voy a preguntar claramente, ¿usted qué opina de la presencia de los venezolanos en el Perú? Bueno, no solamente de los venezolanos y cualquier otro compatriota, cualquier otros hermanos de otra latitud del Perú, de otra latitud del mundo, creo que no se le puede cerrar las puertas a nadie. Pero yo creo que, así como por ejemplo en la década del fujimorismo, el problema de esta coyuntura que se dio de la crisis, muchísimos compatriotas peruanos salieron fuera del Perú a buscar otras oportunidades. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero ¿qué pasa si internamente el partido presiona para que haya una política xenofóbica? Y porque usted dice que está Cerrón en su plancha básicamente porque el partido así lo decidió. ¿Qué pasa si Cerrón lidera una facción del partido que impulsa una política xenofóbica? ¿Qué hace usted? No, ahí hay ciertas contradicciones, ¿no? Creo que nosotros como hermanos latinoamericanos y como compatriotas que tenemos que ver las necesidades por diferentes coyunturas, ¿no? Creemos importante de que esas cosas las tenemos que superar, ¿no? Igual, cuando nuestros hermanos salen a diferentes latitudes, a otros países, no nos gustaría que se lo trate también igual, ¿no? Completamente de acuerdo, pero mi pregunta es, ¿qué haría usted si, ya que yo le estoy entendiendo que usted me dice que básicamente está Cerrón en su plancha porque el partido lo decidió así? Muy bien. ¿Qué pasa si el partido eventualmente presiona por una política xenofóbica? ¿Usted qué va a hacer? Bueno, seríamos los primeros en corregir eso, ¿no? Ya, pero no me parece que tenga mucho peso dentro del partido, porque le han puesto a un señor con el que usted me parece entender que no está de acuerdo en mucho. A ver, no, parece que no nos entendemos. Yo creo que acá en lo que tenemos que deslindar es abiertamente con cosas que no estamos de acuerdo y la tenemos que corregir en su momento, ¿no? El hecho de que el partido también no nos puede poner a nosotros una camisa de fuerza, hagas esto, o hágase mi voluntad. Eso no pasa por eso cuando el Perú o nuestros compatriotas no la necesitan. No es eso lo que exige el país. Entonces, primero tenemos que poner en esta mesa, en esta agenda, no intenciones o pretensiones individuales o partidarias que no estén de acuerdo que no esté sintonía con la patria, con el país, ¿no? Yo creo que eso hay que corregirlo inmediatamente. ¿Qué piensa usted de cómo se está llevando la pandemia? ¿Cómo el actual gobierno está llevando la pandemia? Bueno, el actual gobierno es mucho decir. En general, ¿cómo se ha llevado la pandemia? Bueno, pienso de que esto es producto de que durante muchas décadas, muchos años, se ha descuidado pues a los grandes sectores, ¿no? Creo que, imagínense haber gastado millones de soles, que esos millones de soles se hubiesen destinado, por ejemplo, para tener un pueblo más educado, más ordenado, y llegar la pandemia y destinar millones de soles para darle, por ejemplo, en todo caso, en el marco, por ejemplo, de la reactivación económica, ¿quién se lo ha dado? Por ejemplo, a las farmacias, cuando la farmacia te vendía un ibuprofeno que costaba 30 céntimos, 50 céntimos, y se ha vendido a 12, 15 soles, y encima el Estado le ha dado, por ejemplo, hay que reactivar la economía, cuando debería asumirse con responsabilidad, por ejemplo,
estos grandes sectores. Y acá, imagínense, con esto que hemos aprendido mucho, y el Estado tiene que entender que nosotros los compatriotas, los peruanos, no se puede despilfarrar dinero en otras cosas. No estamos libres, por ejemplo, de acá 30, 40 años, se puede venir enfermedades y pandemias mucho más peores, y si no invertimos en la educación, no invertimos en la salud para que nuestra población esté preparada, ¿cómo contrarrestar esto? Vamos a llegar a situaciones más paupérrimas, más tristes. Entonces, quieras o no, hay cierta responsabilidad del Estado en su conjunto, de los gobiernos que han venido pues dando, pero de la forma como se ha venido tratando, se ha venido simplemente a través desde arriba, pero no faltaba organizarlo un poco más al pueblo, hacer una convocatoria abierta, por ejemplo, a la clase médica, y que se hubiese formado comandos reales, objetivos, en cada pueblito, en cada rincón del país para contrarrestar todo esto. Y ¿Usted por el hecho de que, cómo? por ejemplo, no seamos un pueblo totalmente educado, ha habido una respuesta de la población, de la juventud, para ir a buscar un pan en plena pandemia, y lo primero que se ha encontrado es volver y regresar ya no regresó a su misis, sino ya estaba pues dentro de una bolsa negra. Entonces creemos importante que haya una deuda inmensa, ¿no? Para retribuir legalmente a los derechos constitucionales, que es la salud y la educación. Un pueblo, cuando es más educado, se previene mejor, se alimenta mejor, su sistema inmunológico está en mejores condiciones para contrarrestar no solamente una pandemia. Entonces pasa por ahí, y yo quisiera decir de que gracias a esta pandemia ha desnudado de cuerpo entero la crisis política en el Perú al Estado, ¿no? A un Estado que es sordo, mudo y ciego, ¿no? Pero simplemente piensa que con el dinero va a solucionar todo. Hay que agarrar dinero, hay que obtener del erario nacional, hay que hacer préstamos internacionales, y que con eso se va a solucionar, cuando no hay verdaderamente, se tiene que encaminar, por ejemplo, respetando. El Estado no puede estar solamente para ayudar momentáneamente, el Estado tiene que educarle al pueblo, tiene que cultivar a Y la usted en particular, ¿cómo va a plantear su campaña para proteger a la gente, tratar de evitar una segunda ola? ¿Ha Bueno, lo que hay pensado que cómo hacer va a ser sus es, mítines? ¿Cómo va a plantear su campaña? bueno, lo que tiene que ser, respetando los protocolos primeramente, ¿no? Llamar a la población a reflexionar. No se trata de una sola persona, se trata de un comando nacional de campaña simplemente. Lo que hay que hacer es organizarnos en todos los rincones del país. Yo aquí hago un llamado, por ejemplo, a los grandes profesionales del país, al cuerpo médico, a nuestros hermanos reservistas, a nuestros maestros, a nuestras organizaciones sindicales populares, que primero es la salud, primero tenemos que garantizar la vida y la Sí, salud de nuestros pero usted compatriotas. ¿cómo ha pensado cómo va a proteger a la gente, a sus simpatizantes de contagios para que no se aglomeren? ¿Usted tiene claro qué medidas va a tomar? Claro, lo que tenemos que hacer es que, primeramente, cumplir con los protocolos de salubridad, ¿no? Ujú. A veces, por un pueblo que tenemos, que no entiende, cuando venga un candidato, venga lo otro, lo primero que ver la población que se aglutina, que se aglomera, pero yo quisiera aprovechar este espacio también para que, en el marco por prevenir, o en todo caso por cautelar nuestra salud y la vida primero, habrá que ser respetuosos de estos protocolos, ¿no? Ujú. La higiene personal, el distanciamiento y todo lo que en este momento podemos contribuir también como organización, no solamente esperándole al Estado, al gobierno, sino retribuyendo desde abajo, ¿no? Yo sé que usted casi como que ha deslindado de Vladimir Cerrona en esta entrevista, pero me gustaría preguntar por una declaración suya que a mí me parece peligrosa, que es que él está promoviendo la ivermectina y yo no quiero preguntarle a usted, por ejemplo, ¿usted se va a vacunar cuando llegue la vacuna? Bueno, tomando el ejemplo, por ejemplo, de ahora, que debería ser el mismo señor Martín Vizcarra y el señor Sagasti, que para implementar una vacuna debería dar una muestra real al país, vacunándose él mismo y vacunando a sus ministros, y decir que esta vacuna sirve para el país, le garantiza primero el país. Entonces, lo primero Pero que la tenemos, vacuna cuando llegue probablemente, si usted gana las elecciones, pues será usted el presidente, usted se vacunaría cuando llegue la vacuna. claro, lo primero que tengo que hacer como gobierno es garantizar que esta vacuna sea una vacuna, pues, donde se le va a salvar la vida y va a prevenir a los compatriotas. Primero tengo que ver qué es lo que voy a inyectar a mi cuerpo. Se va a garantizar una salud, va a garantizar una verdadera vida, una verdadera salud. Pero no me voy a vacunar solamente porque aquí está la vacuna y vacúnate, ¿no? Entonces, eso pasa porque tenemos que darle la garantía y tenemos que dar una respuesta abierta que lo diga, por ejemplo, no solamente
la OMS, sino también el cuerpo médico a nivel nacional, ¿no? Entonces, nadie estaría en su sano juicio diciendo que esta es la vacuna, una vacuna que viene impuesta cuando yo no lo conozco su procedencia y no sé cuál es su contenido. Ya, pero las vacunas varias, pues toda la información está disponible online. Imagino que usted tiene un cuerpo de asesores en salud que le deben haber informado sobre esto, ¿o no? Claro, a ver, las vacunas que están actualmente en el pueblo mismo, ni el mismo gobierno, ni el mismo Estado, le están dando muestras de garantía a la población. Por eso mucha gente está rehuyendo. Por eso es que no hay ciertas contradicciones internas arriba en el mismo sector mismo sector de salud. Ahora dicen, no, que sabe qué, es opcional, es voluntario. Ajá. Entonces creemos importante de que es el mismo Estado tiene que garantizar, sí, señor, esta vacuna es la vacuna que va a garantizar no solamente la prevención, sino la salubridad en el marco de esta pandemia y de las otras pandemias que vengan también. Hay que convocar, esperar no solamente que venga una vacuna del extranjero. ¿Dónde está el cuerpo médico? ¿Dónde están nuestros investigadores? ¿Dónde está la gente profesional que está en el Perú para poder ver de qué manera se hace un seguimiento también no solamente a la vacuna, sino a tantas investigaciones que están en camino, ¿no? Ya, pero usted no, o sea, digamos que usted no tiene unos asesores en salud que le hayan informado que efectivamente que las vacunas que ya están disponibles son seguras, porque son seguras. O sea, debería usted tener un equipo de gente de salud que le diga, mire. Sí, un equipo de salud, por eso que no, sí. ellos están en pleno trabajo, ¿no? Están haciendo también este seguimiento. Yo también preguntando siempre que nos hagan llegar, por ejemplo, su naturaleza, su origen, ¿no? Qué causas o qué consecuencias pueden traerla. Entonces, eso hay que explicarle al país, eso hay que explicarle como autoridad y como sector público, y se tiene que hacer también, hacer un llamado a todas las personas comprometidas con ver de qué manera se tiene que garantizar la posibilidad, o en todo caso, la efectividad de esta vacuna, ¿no? Yo le preguntaba porque el señor Cerrón no solamente promocionaba en algún momento la ivermectina, sino un medicamento que al parecer se estuvo usando en Cuba muy breve tiempo y en realidad no funcionó muy bien, que era el interferón. ¿Usted, su cuerpo de asesores médicos, le ha informado de algunas cosas? ¿Qué piensa usted del tratamiento que se está llevando ahora mismo en el Estado peruano sobre el COVID? A ver, yo tengo claro una cosa. Usted entenderá, por ejemplo, de que el gran porcentaje de fallecidos en el Perú en la pandemia fueron los que salieron de los hospitales. Los que se fueron a los hospitales y salieron. Y la gran mayoría de personas que inclusive estuvieron, por ejemplo, en su domicilio, optaron por otras alternativas, caseras incluso, se han salvado la vida. Entonces, creo que es importante de que no solamente el problema de la ivermectina, sino el problema casero, por ejemplo, que hay personas que dicen, ¿sabe qué? Tómate esto, hay que ingerir esto, hay que comer lo otro, hay que prevenir esto. Nuestro país es rico no solamente en alimentación, sino también en plantas medicinales. Pero, Mire cómo... Señor Castillo, ¿usted me está diciendo que los que se curaron fueron los que se automedicaron? Dígame en todo caso, ¿en qué rincón del país la gente no se automedicó? Sí, por eso el Perú es el país con mayor mortalidad del mundo. ¿Por qué? Porque no se ha garantizado. Mire cómo la gente, cómo han sido atendidos en los grandes hospitales. Los cientos y los miles de compatriotas que han salido de sus bolsas negras, ¿han salido de sus propios domicilios o han salido de los hospitales? En las casas también se moría la gente, señor Castillo. Se muere. Pero ya cuando volvían de los hospitales, cuando el mismo ya se colapsó, la gente dijo no hay espacio en los hospitales, se iban y traían, y mire cómo el Estado parado en la misma esquina, antes de la pandemia, cuánto costaba, por ejemplo, un balón de oxígeno, y cuánto tenía que invertir esta persona, y muchas veces tenía que ver de qué manera salva la vida, aunque automedicándose incluso, que se han salvado la vida a muchísimas personas. Solo quiero entenderlo bien, quiero entenderlo bien. ¿Usted me está diciendo que en los hospitales se estaba matando a la gente o se aplicó un tratamiento que mató gente? No, a ver,
Yo lo que estoy diciendo claramente que el Estado no estuvo preparado y no equipó bien, Ajá. no preveó bien, no la trató bien, Ujú. ¿me entiende? Olvidó muchísimo a la gente, los abandonó a la gente en los hospitales, ¿no? Ujú. Y ha abandonado tanto que hasta el mismo cuerpo médico pues ha perdido nuestros compatriotas doctores, médicos, enfermeros, ¿no? Entonces, miles de compatriotas que optaron. Cuando yo veo que en los hospitales yo llevo para salvarle la vida a un hermano, a mi padre, a mi hermano, y no la están atendiendo y veo que en vez de sanarla salen en sus bolsas negras, ¿qué optaron los compatriotas? Lo trato en mi casa, no sé qué hago, alquilo, toco la puerta de una caja, saco un préstamo, le auxilio, o sea, y con esos préstamos me compro en miles de soles, por ejemplo, un balón de oxígeno, y con eso se han salvado. Entonces queremos, ¿y dónde estaba el Estado? Entonces, yo creo que acá falta ordenarnos por donde se lo mire. El Estado tiene que estar trabajando en sintonía con su cuerpo profesional, llamando a las organizaciones, no solamente la situación de prevención, de inmunidad, sino también tiene que haber una responsabilidad compartida como Estado, como gobierno, como sociedad. Ujú. Tengo preguntas ya de nuestros espectadores. A Roberto Chinelli pregunta por qué está usted en desacuerdo con la reforma magisterial. El Perú ha tenido, el Estado, el gobierno central, el gobierno de turno, han implementado 17 reformas magisteriales en el Perú. Y las 17 reformas educativas se han caído al tacho de basura. ¿Sabe usted por qué? Porque son reformas que no se hacen con la población. Nos ponen un gobierno que pone ministro de educación, ministros totalmente improvisados, que no conocen el sector, más están pensando cuánto va a llevarse 30.000, 35.000 soles mensuales. Miren, un ministro de educación que gana 428.000 soles al año, que con eso tranquilamente se puede contratar siquiera 20 maestros en el rincón, en el último rincón del país. Y lo que queremos, estamos en desacuerdo, porque primero estas reformas tienen que hacerse de abajo hacia arriba, no del pupitre hacia abajo, no desde arriba hacia abajo. En estas reformas educativas, para que no choquen la práctica, para que no choquen la realidad en el mismo contexto educativo, tiene que ser con la participación del padre de familia, de los estudiantes, del espacio de los mismos maestros, ¿no? Totalmente en contra de esta Pero no me reforma está educativa. diciendo por qué está en desacuerdo con esta reforma específicamente. Porque no está en sintonía con la población, porque esta reforma educativa, esta reforma magisterial, debería primero priorizar en qué situación están los maestros. Hay muchísimos maestros que se los ha abandonado el mismo Estado. Mire, Una pregunta relacionada. no solamente económicamente, Ajá. profesionalmente. Al maestro, por ejemplo, se lo ha castrado pedagógicamente. Estos cursos importantes, como la filosofía, la economía política, la propia educación cívica, que se los ha sacado ¿para qué? Para tenerlo hipnotizado, ignorante, discúlpame el término, para tenerlo idiota al pueblo. Entonces, creemos importante que ahora, por ejemplo, tocarla de la mano, felicitarle a un estudiante, decirle, ¿sabes qué? Bien, hijo, que la puede dar. En esta misma ley le puede contemplar, por ejemplo, dice que al maestro le puede decir, es un tocamiento indebido. Entonces, todas esas cosas se tienen que hacer desde abajo. El problema del gran presupuesto al sector de educación es un problema que nosotros seguimos batallando, y seamos o no candidatos, seamos o no presidente, tenemos que seguir batallando para que la educación siga siendo un derecho. Los maestros siempre han dicho, queremos una evaluación, pero una evaluación de acuerdo a la realidad de la escuela. No puede ser una evaluación que le evalúes al maestro y digas, ¿sabe qué? Que por vamos a echarle a la calle. Esta reforma educativa llevó a miles de maestros a la calle, 48.000 maestros a la calle. En ningún rincón del mundo se ha implementado una reforma educativa que primero al maestro la tienes que degradar. 5 años, 10 años, 15, 20 años de servicio. Este Congreso ya reincorporó a varios de esos, ¿ah? Por presión, no lo ha hecho por la voluntad por el mismo gobierno. Sí. Ni siquiera el Congreso. ¿Usted está de acuerdo con esa reincorporación? Siempre han habido comisiones de educación del Parlamento que ni siquiera sabe cómo está el sistema educativo en el Perú. Siempre ha tenido por presión. Entonces, eso, lo que acá también estamos viendo, que el Congreso que ingrese, el próximo Congreso, tiene que ser un Congreso que no resulte siendo un fantoche, ¿no? Entonces, miren el Congreso lo que ha hecho. Y ahora en el Perú están agendando los problemas, no lo que dice su proyectito de ley, no lo que dicen los partidos, sino lo que dice la calle. ¿Por qué?
porque son exigencias vivas del pueblo. Sí. De cada 10 estudiantes, mi estimado Marco, Ujú. de cada 10 estudiantes, encontramos, por ejemplo, de 4 o 5 estudiantes están con anemia, están en el umbral de la pobreza. El propio INDECI te dice que de cada 10 escuelas, 7 escuelas están a punto de ir al piso, de caerse, no hay presencia del Estado. Sí. En mi propia escuelita, en Puña, donde yo trabajo, esta escuela está rajada de punta a punta. Acá no hay presencia del Estado, la hemos construido nosotros, haciendo nuestros adobes, haciendo una colaboración, una chanchita para comprarse el techo de la calamina, ¿no? Con la colaboración de nuestros propios alumnos haciendo el adobe, cargando la paja, haciendo entonces, toda esta cosa para hacer nuestros adobecitos, cargando la madera. ¿Dónde está el Estado? Y cuando el profesor contribuye, trabaja con la comunidad, oye, te evalúan, te dicen, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto, así es que te vas a la calle a cambio de nada. Ujú. Entonces, por eso es que tenemos un Estado que tiene que reconocer primero la educación como un derecho y conducir y declarar como un derecho, tiene que decir no solamente dotarle de buenos materiales a los maestros, tener un maestro capacitado, bien remunerado, motivado, pero ¿con eso se va a solucionar la educación? No, no Sobre se eso puede solucionar tengo una cuando el pregunta alumno tiene más al frente, del público. termina en un segundo, cuando el maestro tiene al frente, por ejemplo, a un niño desnutrido, Ujú. a un niño que viene de una familia totalmente desposeída. El profesor se autocapacita, se autoprofesionaliza en el Perú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo, nosotros estamos planteando que se gestar, por ejemplo, una escuela docente, una universidad docente en cada región, para que el profesor esté ahí permanentemente en actividad con sus estudiantes. Esos lazos, ese trinomio maestro, padre de familia y estudiante, tiene que ser una actividad permanente, pero con motivación y con verdadero presupuesto del Estado. Sobre eso tengo una pregunta del público, que es, ¿qué pesa más? ¿Su derecho a la protesta como docente, su derecho a la huelga o el derecho de los niños a recibir clases bajo cualquier circunstancia? Mire lo que ha hecho esta pandemia. Mire lo que ha hecho el Estado con esta pandemia. El ministro de Educación, 35.000 soles mensuales, y No, dice pero que el la 90... pregunta es, ¿qué pesa más? ¿Su derecho o el de los niños? Es que los derechos son iguales. No podemos nosotros darle peso más a los maestros y a los niños. Ambos son derechos. Estamos hablando de la persona en su conjunto. Claro, lo que yo Ahora, entiendo de dice esta que pregunta es que una huelga, sobre todo una huelga tan prolongada como la del 17, pues afectó mucho a muchos niños, ¿no? si la recuperamos esas clases, pero ¿sabe qué? Es una pregunta que siempre nos hacen en el rincón y a veces cuando hay una población desinformada, va a correr siempre esta pregunta. A nosotros no solamente nos preocupa las pérdidas de clases en los estudiantes cuando se hace una lucha. Nos preocupa que nuestras propias hijas, nuestras propias niñas, nuestros propios estudiantes abandonen su tierra después que terminan la primaria y la secundaria y se vayan, estas niñas que tienen 12 y 15 años y se vayan a prostituirse a las grandes ciudades, por ejemplo. Nos preocupa que estos jóvenes que terminan la secundaria se vayan a estar vendiendo discos baratos, discos piratas en las grandes ciudades. Que jóvenes que abandonan no solamente su tierra, no solamente se van a las grandes ciudades, sino abandonan su país, agarran una botella de agua y cruzan los grandes desiertos a buscar otras oportunidades en otro país. Eso nos preocupa. Nos preocupa que no haya una patria que los cobije, mi estimado Marco. Una pregunta de Angélica Sarquín. ¿Qué espacios considera sus principales aliados? ¿Qué organizaciones les gustaría convocar o qué organizaciones ya ha convocado? Bueno, han venido muchísimas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, como los pescadores en el Perú, los azucareros en el norte, los paperos en el centro, las rondas campesinas y urbanas del país, el magisterio, que es un magisterio totalmente lastimado. Vemos de cómo también nuestros hermanos etnocaceristas, nuestros reservistas a nivel nacional, por donde vamos, encontramos a nuestros hermanos que juran a llamado de juran el regreso al llamado de cuando la patria lo necesita. Vemos que como ex soldados, ex militares, nos hace falta esto, nos hace falta lo otro. Necesitamos, por ejemplo, que las escuelas, que los médicos, hay jóvenes universitarios. Encontramos a la juventud, por ejemplo, por donde quiera que nos vamos, profesor Castillo, tenemos que aglutinar la fuerza, somos una sola fuerza, somos del pueblo, somos lo de abajo. Entonces, agradecer a estos espacios de que no solamente están acá para que Pedro Castillo vaya al sillón presidencial. En concreto, lo que se está buscando en este escenario político es trasladar el poder al pueblo.
que sea el mismo pueblo el que tiene que conducirse en este escenario, ¿no? ¿Cómo es posible que gobierno tras gobierno, por ejemplo, exija, por ejemplo, cuando un gobierno, un ministro le sale insuficiente, no sabe lo que hace? Y por ejemplo, nosotros estamos planteando, en el caso concreto, por ejemplo, cuando vengo yo de este sector del magisterio, que es el mismo magisterio el que designe, por ejemplo, el propio ministro de Educación, que los médicos designen a su ministro de Salud, que los agricultores designen, es decir, Pero es el eso pueblo ¿en qué que lugar del mundo sucede? no sucede porque simplemente en todo el Perú, en todos los lugares del mundo se mancilla pues al pueblo y no se le escucha al pueblo. Entonces, ¿no cree Quizás usted si no que sucede es mejor? porque no es una forma viable, pues, de gobernar, ¿no? Sí, por eso es que han hecho constituciones pues, a su antojo, a su medida, a su peso y tallo de las Claro, pero grandes... por ejemplo, yo le pregunto, porque digamos que no vamos a inventar la pólvora, ¿no? ¿Qué modelo de gobierno le gusta? ¿Qué Acá no hay país le ningún gustaría modelo, imitar? no hay ningún modelo. Acá lo que tenemos, los peruanos tenemos la plena capacidad de conducirnos. Pero vamos a inventar la pólvora, es que, No digamos, estamos empezar a inventando la jugar, pólvora. ¿no? Que dígame, ¿es difícil que los maestros designen a un ministro? Pues sí, porque hay una serie de regulaciones y, digamos, conflictos de intereses que se van Por a eso, pues, manifestar ahí, ¿no? echa la ley, echa la trampa. Nosotros tenemos que trabajar en función al pueblo, porque ¿a quién vamos a gobernar? Ya, lo ¿Por que quién pasa es vamos que a... por ejemplo, por decir algo, los maestros eligen a un ministro, pero luego están los niños o los jóvenes que están educándose y de pronto ellos ven afectados sus derechos porque el ministro beneficia más a los maestros. Y de la misma manera, los médicos eligen a un ministro de salud y los pacientes se ven afectados. Entonces, digamos que por eso imagino que en ningún lugar del mundo nadie tiene un sistema de gobierno como el que usted plantea. A ver, el hecho de designar, por ejemplo, que los maestros designen no solamente es para retribuir los derechos de los maestros, porque como maestro estamos hablando de la integridad de un maestro y el maestro no puede abandonar al estudiante, no puede abandonar a los padres de familia, pues en su conjunto. Tiene que ser un maestro que encarne la problemática en su conjunto y que esté en la capacidad resolutiva de la gran problemática del sector, ¿no? Le preguntaba qué modelo de país, porque, y disculpe que insiste, pero bueno, el señor Cerrón no solamente es su candidato a vicepresidente, sino también es el fundador del partido suyo. Entonces, digamos que imagino que es una presencia importante, ¿no? Y él es un admirador confeso de Cuba, que no es un país en el que esté las cosas funcionando necesariamente muy bien, ¿no? A ver, mi estimado Marco, cuando usted construye su casa, ve, por ejemplo, que la puerta de la casa de su vecino le gusta a usted y la trae esa puerta. Y ve, por ejemplo, que el techo de su casa de otro vecino y trae diferentes modelos y construye su casa. Yo creo que lo mejor que se haga en cualquier rincón del mundo, en cualquier país, habrá que tratar en todo caso de ver, y primero que no pase por la voluntad del gobierno, sino que hay que escucharle al pueblo. Nos gustaría, por ejemplo, que el sector salud se haga como tal o como tal país hermano, que el modelo educativo la tenemos que traer de repente trayendo de algún otro país, de alguna otra realidad, pero eso no traerla y decir, ¿sabe qué? Se hace lo que ha hecho este país, sino que sirva como referente, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que se tiene que ver primero, contextualizarla. Hay que hacerlo de acuerdo a nuestra realidad, pero no, acá rechazamos rotundamente cualquier modelo, cualquier imposición. Basta de modelo, porque los modelos son los que nos han quebrado la unidad del pueblo y han habido ciertos privilegios y se ha discriminado enormemente al mismo pueblo, ¿no? Entonces esas cositas nosotros la tenemos clara, esas cosas. Sí. Digamos que en la segunda vuelta llegan Marco Arana y Verónica Mendoza. ¿Por quién vota usted? ¿Perdón? Que en la segunda vuelta llegan Marco Arana y Verónica Mendoza. ¿Por quién vota usted? Es que no van a llegar. Pero usted tiene 0,001% de intención de voto. ¿Cómo va a ser? Eso lo dicen, pues, eso lo dicen las encuestas, las de arriba. Pero yo cuando voy al pueblo, no los encuentro a los señores que están en primera en el sondeo, en las encuestas. Son las encuestas, estas son las encuestas que tienen los que tienen dinero. Y nosotros tenemos al pueblo. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que estas encuestas se hagan en el mismo escenario. Yo estoy recorriendo el país y es totalmente incoherente que lo que dicen los medios de comunicación, las páginas,
no encuentro a ningún candidato que está en las primeras intenciones de voto, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias, señor Castillo, por participar. Muchas gracias a todos. Tengo una última pregunta, perdóneme usted, porque es una pregunta, confieso, que siempre tenemos que hacerle a todos los candidatos. Además, usted la acaba de poner sobre la mesa, Javier Salas. Es una pregunta que voy a apuntar para todos los candidatos. ¿Cómo financia usted su campaña? Sencillo. Agradecer al pueblo, que es el pueblo que nos convoca, nos llama, muchas veces nos cubre los pasajes. Estamos ahí para llevarnos a cabo nosotros. ¿Por qué cree que hace 200 años un maestro no ha podido ser candidato? Porque no somos banqueros. Personalmente, por ejemplo... Pero dígame, ver, ¿cómo financia su campaña? Además que le paguen el pasaje, digamos, ¿hay alguien más que esté...? Es autofinanciado. Yo agradezco a los pueblos. Pero con sus ahorros de maestro, que los maestros ganan muy poco en el Perú, lamentablemente, puede autofinanciar una campaña. No solamente cubre nuestro pasaje, nuestra alimentación y nuestro hospedaje. Nosotros cuando llegamos, algunos piensan que el profesor Castillo necesitamos tanto para esto, no llegamos con tupper, no llegamos con esto, no llegamos con otra cosa. No le vamos a mentir al pueblo, no vamos a decir la propuesta, cómo está el país y cómo queremos cambiarla. Y en alguna oportunidad, cuando hemos dicho a los compañeros, a nuestros simpatizantes, al pueblo en su conjunto, de dicho, ¿sabe qué? Ya, pero ¿cuánto gasta usted al mes en su campaña? ¿Perdón? Su gasto de campaña, ¿cuánto es al mes? ¿Lo tiene claro? Porque... Bueno, mensualmente todavía no sabemos, como usted recién estamos empezando, está ya la inscripción, he empezado recién a partir de ayer, me imagino que vamos a hacer un sondeo. Pero ha hecho un cálculo y a quién le va a pedir dinero, esas cosas, ¿lo tiene claro o no? No le vamos a pedir dinero a nadie. No tenemos que poder pedir, porque esta es una campaña del pueblo, ¿me entienden? Y algunos que se han equivocado, que algunos están esperando que le demos dinero incluso para una pancarta, le hemos dicho al pueblo así abiertamente en un lugar, ¿sabe qué? Por la plata no se preocupe, porque plata no tenemos nada, ¿no? Entonces, eso es el trabajo, es una propuesta sana, es una campaña totalmente franciscana, y agradecer a todos los compatriotas, a todas nuestras organizaciones que nos quieren tener en diferentes espacios y también cubiertas con su propio sacrificio, a la cual los agradezco mucho y agradezco a usted, mi estimado Marco. Un abrazo a la distancia y esperamos encontrarnos más adelante. Muchas gracias, profesor Castillo. Gracias. Ahora sí, muchas gracias a todo el público, los Patreons de La Encerrona que nos han estado mandando sus preguntas y a todo el público de La Encerrona que ha estado viendo esta edición especial de Pequeñas Islas de miércoles. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.